De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje. Usted es producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Hoy es viernes, 1 de febrero del año 2002, fin de esta semana, y le traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 HF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana, y desde luego a través de Radio HZ Broadcasting Nacional, en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, que se transmite de lunes a viernes de 11 a 12 meridiano por esta emisora y se retransmite de noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y como siempre contamos para llevar adelante el programa con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Pino. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, muy buenos días. Terminando la semana. Sí, para volver a retomarla. Bueno, vamos adelante. Temas previos. ¿Vale? Sí. La propaganda de Fernando Álvarez Bogar. Él insiste, aquí tenemos, nos llegó por la prensa nacional otro boletín de una conferencia que él dictó, tiene el sello oficial arriba del gobierno dominicano y la Secretaría de Estado de Finanzas, y este señor nos está entonces haciendo llegar a través de los periódicos de los cuales estamos suscritos una propaganda que ya le hemos emplazado públicamente y lo hacemos otra vez a que le diga a la nación si lo está pagando de su bolsillo o si esto lo está pagando la Secretaría, es decir, el contribuyente dominicano. Buen ejemplo que sería eso de parte del secretario de Estado de Finanzas, ¿verdad? Bueno, pues les requerimos, le demandamos al secretario de Finanzas que le diga a la nación si estas promociones que él se está haciendo a través de la difusión de sus charlas y sus conferencias las está pagando de su bolsillo o si la está pagando la secretaría en la cual está designado. Tenemos también una información muy interesante concerniente a los problemas que tenemos con el vecino país de Haití Cierran la frontera y su ilegal y masiva penetración al territorio dominicano. Dice ahora el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas que la frontera está cerrada para los braceros haitianos. Desde luego, ya hace unos días que el presidente de la República, el ciudadano Hipólito Mejía Domínguez, había anunciado que se iba a tomar acción, pero desde luego no puede partirse de que el que está aquí se quedó. En primer lugar, porque lo que se acaba de firmar en la visita del señor Jean-Bertrand Aristide es que Haití tiene que documentar a su gente. Y para documentar a su gente, esa gente se tiene que ir a Haití y documentarse allá. Y desde allá solicitar entrada al territorio dominicano como le estipula la ley dominicana. Y entonces si tienen contrato de trabajo, si están amparados por algunas de las cuotas que se le han asignado a la industria azucarera para usar la mano de obra haitiana, entonces se le daría paso con una residencia transitoria en la República Dominicana. Eso es lo que manda la Constitución y la ley de la República Dominicana y el interés nacional de preservar la soberanía de esta nación. De modo que aplaudimos la medida, pero requerimos que se lleve adelante en toda su extensión el acuerdo de que esa migración sea documentada, para lo cual tiene que salir del territorio nacional para ser documentada en su territorio, porque eso es una obligación del gobierno haitiano con sus nacionales, no una obligación del gobierno dominicano, como se ha estado pretendiendo bajo la presión de distintos sectores, algunos extranjeros y otros nacionales, e incluso con alguna presión de un sector de la Iglesia Católica, haciendo una exigencia inaceptable de que se le expidan documentos como dominicanos a los ciudadanos haitianos, a los hijos de haitianos que están ilegalmente en el territorio dominicano.
Y yo voy más lejos, yo diría que en caso de que no lo hicieran voluntariamente, la salida del país debería entonces combinársele y trasladársele hacia el territorio haitiano de manera compulsiva. Bueno, eso está en los acuerdos Claro. que finiquitaron el incidente de 1937, porque los acuerdos solamente se conocen por el hecho de la matanza, que fue compensada por una negociación que se hizo con el gobierno haitiano con la suma de $730,000. Pero ese acuerdo contenía cláusulas para evitar la reedición de la situación que dio lugar a esa tragedia, que fue una decisión de Trujillo, manejar esa situación así. Pero la gente no quiere ver qué fue lo que él enfrentó con la decisión, porque se ha criticado la forma en que él enfrentó la situación, pero se quiere olvidar la situación. ¿Cuál era la situación? Que el territorio estaba como está ahora. Entonces ese es el problema. Y se firma entonces un acuerdo que supone evitar que se reedite la misma situación, y ahora resulta que esos acuerdos no solamente se están incumpliendo, sino que las autoridades de la Cancillería Dominicana parecen ignorar que esos acuerdos existen, que están firmados y refrendados por cada uno de los gobiernos. De modo que esa es una situación que tenemos que llevar adelante con firmeza los dominicanos, todos, en el gobierno y desde fuera del gobierno. Temas breves, arquitecto. Sí. De los nacionales de esos temas breves, tenemos la economía dominicana. Tasa de cambio, RD, dólares norteamericanos. El dólar sigue en alza. Se vendía a 17.70. Y dice otro titular: empresarios hacen advertencia, sería error devaluar el peso para favorecer el turismo. Parece que en parte eso ha influido también para la devaluación. No, como que en parte. Esa es una presión permanente que tiene el sector, que tiene como cabeza visible el señor Frank Jainieri, en el reclamo de que para ser competitivo hay que devaluar más la moneda. Pero ¿qué le pasa entonces al bolsillo de los dominicanos? Que va a empobrecerse. No, pero hay que crear las condiciones para que el país sea atractivo. Es decir, que el que va a decidirse a viajar dentro de las circunstancias precarias en que está el ambiente en el mundo, ¿no? Que en lugar de irse a otro país, venga para acá por barato que sea. O sea, por barato que se lo vamos a presentar sobre la base de devaluar nuestra moneda. Entonces el señor Jainieri, que pertenece a un sector que no le entrega las divisas que capta al Banco Central de la República, porque vamos a estar claros, el sector turismo está exento de entregar las divisas al Banco Central de la República. Hemos creado un monstruo. Yo que participé de las primeras reuniones allá cuando la Dirección General de Turismo estaba en la Pastera esquina Santiago, y don Ángel Miolán era el director de turismo, y había una frase media burlona que decía: ¿y los turistas dónde están? En la cabeza de Miolán, porque la gente era escéptica de que se pudiera desarrollar la industria turística. Bueno, ahora tenemos la industria. Fue, digamos, dinámica hasta antes de los hechos de los atentados, ¿verdad? Sí. Aunque ya había cierto deterioro en la costa norte. Sí. En la costa norte, sobre todo, donde más se manifestado. Había problemas, pero eran problemas inherentes a la costa norte. A la costa norte. Por características propias. Fallas de diseño del producto respecto del mercado. Entonces no había forma de lograr que el turismo internacional aceptara lo que ya estaba hecho ahí en la costa norte como producto final, o sea, lo que se llama el hotel o el alojamiento, que no reunía las características cualitativas, es decir, si tenía 4 estrellas o 5 estrellas o 3 estrellas, etc., que son clasificaciones internacionales para que el que va a viajar sepa cuánto va a pagar y qué va a recibir en cambio. Bueno, pues la costa norte estuvo, aunque era responsabilidad del Banco Central, ¿no?, tutelar todo aquello, pero allí nunca hubo capacidad técnica en Infratur para manejar esos temas. Y aquello se dejó hacer una serie de cosas que ahora se está viendo el resultado. Pero el problema que está quejando al turismo en el mundo está afectando ahora a todos los otros
polos turísticos, incluyendo el este. Claro, era muy lógico, ¿no? Entonces, y ahí vino el reclamo que los 25 De los millones 25, de dólares que para resolver la situación. Aparentemente el gobierno no ha desembolsado, no se lo ha concedido todavía. Y están reclamando que se les Esperamos entregue. que no lo haga. Ese dinero no va a resolver el problema en primer lugar. Y además pretendía llegar como forma de aliciente, como una especie de subsidio a los tour operadores, y se le iba a pagar sumas que se les debía. Bueno, pero si alguien se la debía era el sector privado. Como especie, ¿no? Con un subsidio directo a los asientos de los aviones que ellos lograran poner turistas hacia la República Dominicana, prácticamente. 20 millones se iban en eso y 5 en promoción y en campaña sinceramente, era un absurdo. Entonces, de todos modos, lo que estamos es frente a un sector que todo lo que percibe, con excepción de lo que cambia para pagar las nóminas, que es alrededor de un 10 o un 12%, se va. Y ese sector le está exigiendo, además, que se gasten recursos de los bonos soberanos en el sector. Y sobre todo en las infraestructuras que benefician a donde está el polo y las inversiones del señor Rainieri. Ya hemos dicho que Punta Cana Club se inició con la compra de 64 millones de metros cuadrados de parte del señor Ted Kiel, abogado, especialista en asuntos laborales, muy vinculado a medios políticos en los Estados Unidos. Y esa operación descomunal en bienes raíces, yo creo que la mayor que se ha hecho en el área del Caribe en los últimos 50 años. Bueno, pues ese es de donde arrancó el actual desarrollo de Punta Cana, con esa operación de compra del señor Ted Kiel. De modo que lo que tenemos es una industria parasitaria que ahora pretende empobrecer más a los dominicanos para que pueda ser más atractivo su producto. No, así no vamos a ir a ninguna parte. Y los dominicanos no podemos aceptar eso, y aplaudimos el hecho de que sectores del mismo sector empresarial ya están haciendo conciencia de que ese camino no es bueno para la República Dominicana. Pero el licenciado Vicente Bengoa dice, advirtió que el endeudamiento del gobierno provoca el alza del dólar, y más en endeudamiento doméstico, sobre todo el que él señala, pero también Yo no entiendo el razonamiento de Vicente, ¿no? Porque si yo sé que el gobierno ha tomado préstamos a la banca a corto privada, plazo, ¿verdad? A la banca privada en dólares y en para pesos, pagar los compromisos en deuda externa, y en pesos para enfrentar los gastos corrientes, las nóminas. Para enfrentar la ejecución presupuestaria que Exacto. los ingresos no le dan. Pero ya yo he explicado cómo eso debía estar cubierto por una línea de crédito de reconducción automática, y que se fuera conjugando con los depósitos de los ingresos en el momento que se produjeran, en lugar de estar haciendo operaciones casuísticas cada vez que llegue un mes y el ingreso no esté cuadrado con la magnitud del egreso. Lo que sí tiene que haber es un cuadro general de ingresos y egresos al final del año. Pero durante los meses necesariamente no tienen que coincidir. Habrá meses donde los ingresos son superiores a los egresos y viceversa. Entonces eso se podría cubrir con una línea de crédito, pero el gobierno ha estado usando el mecanismo de empréstitos a corto plazo. Ahora, si tú coges prestado a pesos, ¿verdad?, en la banca para resolver un problema de un mes, ¿cómo va a encarecer eso el dólar? El planteamiento para mí tampoco está muy claro. Yo más me inclino a que el circulante es el que ha tenido que ver con la devaluación del peso dominicano. Hace unos 15 días salió una publicación que recuerdo haber visto en el periódico, creo que fue el Listín Diario, de la sección económica, en donde se atribuía a que en este año pasado, en este periodo que estamos ahora evaluando, había un incremento del circulante del 17 o el 18%. Entonces, en una etapa en donde ha habido
precisamente de manera evidente y por razones ya que se conocen, como fue la programación fiscal, el paquetazo fiscal, etcétera, los efectos de ese paquetazo, una contracción económica, lanzar a circular mayor cantidad de dinero ha venido a presionar sobre la tasa del dólar, y también en un momento en que hay menor afluencia de dólar, aun y cuando se repute que hay reservas suficientes en el Banco Central, pero están ahí en el Banco Central. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento, ¿no? Tampoco. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque todo depende del modelo económico que tú tengas. Tú puedes tener una masa de dinero, en pesos, y tú la pones a circular. No la absorbe la economía. Tú la pones a circular, tú la pones a circular en la cúspide de la pirámide de ingresos. Y ya yo he explicado, tú le entregas 100 millones de pesos a uno de los jerarcas de la economía dominicana. ¿Y qué hace ese señor con ese dinero? Lo va a colocar inmediatamente en el banco a plazo fijo para devengar ingresos, mientras resuelve qué hacer con eso. Y si la situación está dudosa, él va a quedarse en espera a que se despeje el ambiente antes de tomar decisiones de inversión. Es decir, lo saca de circulación. Lo está desmonetizando, de hecho, ¿verdad? Entonces, si tú coges esa misma cantidad de dinero y la pones a circular a través de obras, muchas obras pequeñas, para que eso llegue a todos los niveles, comenzando por el de abajo, y vaya subiendo hacia arriba donde finalmente se concentra. Pero tú estás inyectando en la base de la pirámide de ingresos, y ese dinero circula muchas veces en la economía. Entonces, lo que estaba acusando realmente la economía dominicana en los últimos meses era falta de peso, ¿eh? Sí. Entonces no había exceso de peso. No sé, pero entonces, la emisión que hicieron parece que fue excesiva. No, bueno, pero la emisión depende de dónde la colocaron, y ese es el cuestionamiento que tenemos, porque no hay tal transparencia. Nosotros no tenemos la información. Todavía estamos esperando saber en qué se han gastado los bonos soberanos. Digo, los con recursos. Claridad. No, porque lo que se ha recogido en la prensa, aparentemente lo han sacado de los informes mensuales del presupuesto. Pero eso es lo que se ha gastado. No hay un cuadro general de en qué vamos a gastar los recursos de los bonos soberanos. Es decir, la explicación de por qué tomamos ese dinero. La justificación. Mi apreciación, y puedo estar desde luego equivocado, es que eso vino a llenar necesidades del Banco Central. Y para que el Banco Central pueda decir, como está diciendo en estos días, que tiene recursos sobrados en dólares. Pero esos recursos se tienen que ir porque tenemos que pagar. Y tenemos ahí un pago en marzo que Andy Dawaga está diciendo que no hay los recursos para cumplir con ese compromiso. Que hay que buscar los pesos para entonces tener también los dólares para desmonetizar los pesos y sacar los dólares, exceso de peso, para poderlo llevar a donde están la gente que compró los bonos, ¿verdad? Entonces, hay una operación ahí que no se transparenta, porque no se sabe cuál es el presupuesto, para qué se buscó todo ese dinero. Yo por eso llego a la conclusión de que se buscó en esa magnitud, incluso paralizando su uso y teniendo que pagar penalidad para cumplir o resolverle problemas a un Banco Central que no es más que el mecanismo último de un modelo de esa acción. Es decir, tenemos una economía, bueno, acuerda también, os recuerda que salió en la prensa en estos días, que esta alza, y hoy la prensa también lo reitera, se debía que había una empresa transnacional que opera en el país que estaba buscando dólares porque quería repatriar sus dividendos del año, señor. Y eso lo ha admitido incluso el Banco Central en otras oportunidades, en años anteriores. Que tenemos una situación tal que cuando las empresas que captan enorme cantidad de pesos sin control, como son las petroleras, como son las telecomunicaciones, y se mencionó específicamente a Codetel, ¿no? Sí. Salen a buscar dólares para repatriar, ahora sin control, porque se derogó la ley 861 sobre inversión extranjera, que limitaba las repatriaciones. Eso presiona. Y ahora resulta que no, que ellos pueden sacar lo que sea. Ahí es que está el meollo del asunto. Tenemos un sector que no entrega divisa, turismo y zona franca, y otras actividades más.
Pero hay otro sector que capta muchísimos pesos para llevárselos en dólares. Y entonces y extrae divisas. cogen las divisas que sí entran, como por ejemplo las remesas de los dominicanos ausentes y algunas otras que todavía percibe el Banco Central, y entonces y va a los bancos también a tomar esos recursos para sacar sus dividendos cuantiosos al exterior. Claro, ¿dónde están entrando los dólares de las remesas de los dominicanos centrales? ¿Los bancos comerciales o en fin, esa es la parte informal, ¿no? Sí. No se le entrega al Banco Central. El Banco Central tiene cada vez menos dólares para poder responder porque cada vez está renunciando más. ¿Qué fue lo último que hizo el Banco Central? En lugar de salir a captar los dólares que no se le entregan, de acuerdo a su ley orgánica, debían entregársele. Entonces lo que hizo fue dar más sectores a que no entreguen las divisas. Y nosotros por eso decíamos, bueno, el peso va a quedar como el pintor que le han quitado la escalera y le han dicho que se quede agarrado de la brocha. No hay de dónde sustentar al peso dominicano. Entonces, ahora el Banco Central se va a asombrar de lo que está sucediendo. El Banco Central es quien está ocasionando todo esto. Claro. Y la política económica de este modelo de exacción, que equivale a ser un modelo de empobrecimiento para los dominicanos. Y eso es lo que hay, un modelo sobre la base de la inversión extranjera predominantemente. Es un modelo que va a estar sacando cada vez mayor cantidad de recursos hacia el exterior. Todo el crecimiento de la economía se va hacia el exterior. ¿Qué es lo que queda para los dominicanos? Dividido entre todos los que estamos aquí, cabe a pobreza. Entonces, esa es mi apreciación, con el perdón de Vicente, ¿no? Y de otros que tienen otra opinión. Muy acertada, porque evidentemente pone muy claro sobre el tapete que las cosas apuntan hacia donde tienen que apuntar y que en la economía no se puede estar jugando con que pudo haberse hecho y se hizo lo otro. Por eso yo ahora quiero señalar que es un sofisma el hecho de que por tener grandes reservas en dólares el Banco Central, la prima no se va a devaluar. De hecho, lo estamos viendo. Y también el hecho de que los millones de billones de dólares de los bonos soberanos no ingresaron al país por no presionar la prima. ¿Por qué no lo hacen ahora para que presionen la prima hacia abajo? No, bueno, porque se constituirían en reserva. Y las reservas no tienen ningún efecto sobre lo que es. No, y todavía no sabemos dónde están los dólares. Por eso digo que lo traigan al país, como pasaron con lo de la capitalización. No, porque no se incluían, no se incluían en el país, en los fondos del Banco Central, de la reserva del Banco Central, porque eso iba a presionar la prima, iba a encarecer los costos, y entonces la zona Eso fue una mentira, señores, eso fue una mentira, porque lo que había en el fondo es que no iban a hacer los aportes que estaban requeridos de acuerdo con las negociaciones. Entonces ellos decían que esos dólares estaban allá y resulta que no estaban allá nada. Pero eso lo encubrió la CREP, la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, y de eso tienen que responder Leonel Fernández, Antonio Isa Conde y los demás miembros de la CREP que se prestaron a eso, porque la Junta Monetaria dijo públicamente que había dado una decisión o una resolución permitiendo que se registraran como ingresados en la cuenta de balanza de pagos del país esos dólares, cuando en realidad estaban allá afuera, porque se lo había pedido la CREP, y el argumento era que había que evitar que se hiciera poco competitivo el país si entraban esos dólares, porque se iba a revaluar el peso, y entonces se iba a encarecer para el turismo, para las zonas francas, etcétera. De modo que el país o el pueblo dominicano no importa. Lo que importa son el turismo, que son extranjeros casi todos ahora, y la zona franca, que es para exportar para afuera del país. Entonces, los dominicanos, ¿qué ponemos? O el salario miserioso y el empobrecimiento a que nos queda cada vez que nos devalúan la moneda. Entonces, eso no puede ser. Ese no puede ser el modelo para decirle a los dominicanos que esa es la modernización, y mucho menos decir que eso va a fortalecer el proceso democrático de la República. Porque la democracia tiene que tener un contenido liberador en términos de condición de vida. No es decir, usted tiene la libertad de moverse. Bueno, pero yo la libertad que tengo de moverme es para
ir de aquí a allá buscando trabajo sin encontrarlo. Me estoy moviendo, pero no encuentro nada. Esa es la libertad. No, usted tiene que tener una respuesta en su condición de vida. Y eso es lo que el modelo económico, no lo permite. Vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales y volver. Bueno, por cierto que el aporte que está haciendo a la industria azucarera nacional, precisamente en el rescate de lo que antes fue la columna vertebral de la economía dominicana. Que bueno, la dejaron volverse polvo, ¿no? Chatarra. Sí. La chatarrearon para venderla baratica. Bono soberano. Ajá. La oficina supervisora ejecuta el 30% de los bonos soberanos, de esos. Yo estuve examinando el titular que sigue del Caribe, ¿no? Sí, los recursos de los bonos se han invertido en 255 obras. Ok. Y estuve examinando, aquí está el reportaje, y el propio reportaje señala que los datos lo han sacado de la ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria que se publica, incluso hoy en la prensa de la mañana, sale en varios de los periódicos, la publicación correspondiente al mes que terminó. Pero la información que concierne a los bonos soberanos es global. Dice hay 1.200 tantos millones de bonos soberanos, pero no dice cómo está desglosado. Entonces yo imagino que se han sentado el personal de los periódicos y han hecho el ejercicio de ubicar dónde está ese gasto. Pero oigan esto, asumiendo que esté correcta la información que trae el Caribe, aquí dice de los 2.823.9 millones, que son 169.5 millones de dólares procedentes de los bonos soberanos que se desembolsaron desde octubre a diciembre del año pasado, han servido para financiar 255 obras. O sea, esto es un informe parcial. Y nuestro reclamo es que se nos diga el panorama completo. Que se nos diga primero, de los 500 millones, cuántos realmente van a entrar, cuántos han entrado y por tanto cuántos faltan por entrar y cuándo está previsto que entren. Es decir, eso es una programación. Correcto. ¿Verdad? La otra parte es a dónde han ido los recursos, que es lo que ha formado o creado roncha con los cuestionamientos que han sido incluso tomados o malinterpretados tanto por el presidente como por otros, pero sobre todo por el presidente Mejía, que ha creído que se le está cuestionando en cuanto a su honradez y en cuanto a la forma en que él, la transparencia con que se ha manejado el gobierno. Bueno, presidente, nadie está cuestionando su honradez. En cuanto a transparencia, no hay transparencia porque no hay publicación de nada hasta la fecha. Y desde luego, lo que se está cuestionando es si reúne el requisito, y hay una declaración por ahí del secretario técnico, ajá, diciendo que no es cierto lo que se había informado del uso en la presidencia en programas que no tenían obras, programas sociales, porque no es posible que se pudiera darle un uso que no tuviera el retorno del 9,5% requerido, ¿no? Entonces, aquí está. Calderón niega recursos de los bonos, se destinan a instituciones del área social. Y dice aquí, ¿a quién se le ocurre pensar que el gobierno va a utilizar 1.400 o 1.500 millones de los bonos soberanos en pesos para obras que no sean de infraestructura productiva con una tasa de retorno mínima del 9,5% anual? Es decir, que ese es el requisito estipulado en la ley en virtud de lo que exigía el mercado para poder colocar los bonos. Entonces ahora vamos a ver a dónde se usaron, de acuerdo con esto. Aquí hay una larga lista de obras, entre las cuales está el nuevo puente Duarte, ahora llamado Juan Bosch, la construcción carretera Santiago-Navarrete. Lo que es vialidad contribuye a la economía, pero hay vialidades y hay vialidades,
Ustedes recuerdan la ampliación de la autopista de las Américas, que es poniéndole una marginal. Por ahí se inauguró el gobierno, dando ese trabajo sin plano, sin presupuesto y de grado a grado. La primera obra asignada por el gobierno, recién instalado. Una marginal que no se sabía qué propósito iba a tener desde el punto de vista vial, porque en realidad ahí hay una serie de asentamientos humanos anárquicos, porque son el producto de invasión de terrenos, muchos de ellos del Estado, y a donde finalmente fue a parar el hipódromo que construyó el gobierno del doctor Balaguer. Entonces esa marginal sirve a esos desarrollos residenciales y asentamientos humanos que están en ese sector, pero eso no es parte de lo que se llama la autopista propiamente, eso era la marginal. Y hay que entenderlo así porque están desglosados en dos sectores distintos en el presupuesto. Dice aquí en obras públicas, por ejemplo, dice ampliación de la autopista a las Américas. Y da el desglose, tramo 1 y tramo 2, pero la ampliación de la autopista a las Américas. Pero usted vuelve otra vez aquí a la oficina supervisora y encuentra que se le han asignado otros recursos millonarios al Expreso Vial Las Américas. Esas son las mismas obras. Desde el puente Juan Carlos hasta el peaje. Esa es la misma obra. Ah, pero eso es la autopista de las Américas. Entonces hay una parte que se está haciendo por un lado y otra parte que se está haciendo por otro. ¿O es el mismo proyecto? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Se figura dos veces. Entonces, ese es uno de los aspectos. Pero otro es el siguiente. Aquí aparece en obras públicas. Contrapartida de préstamos externos del Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Banco Mundial para Carreteras y Caminos Vecinales por 93.9 millones de pesos. Es decir, lo que debía salir de los ingresos fiscales, hay que irlo a buscar en emisión de bonos. En un préstamo. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué se están usando los otros recursos. Además de que el propio presidente Mejía le ha reclamado, y ese reclamo es básicamente al secretario técnico, que se agilicen los desembolsos de los préstamos que ya están, porque hay una buena parte de esos préstamos que están congelados. ¿Por qué? Porque las contrapartidas no están. ¿Dónde no están? En los presupuestos. Ah, bueno, entonces, por un lado se están haciendo gestiones, buscando dinero prestado, que exigen para desembolsarse unas contrapartidas, y del otro lado usted no pone la contrapartida en el presupuesto, con lo cual los recursos que usted obtuvo, después de aprobado, quedan congelados, pagando una penalización, sin que usted lo pueda utilizar, porque no tiene fondo de contrapartida. Ah, y entonces ahora hay que salir a buscar con unos bonos, que es, como tú dices muy bien, una forma de préstamo, para poder movilizar los préstamos. Pagar préstamo con préstamo. No, mover préstamo con préstamo. No, terminaremos, como tú dices, también pagándolo con préstamo. Pero eso, Argentina. No, pero así está. Fíjate que la inquietud de Andy Navarre, ¿tú sabes cuál es? Que él sabe que a él es que le toca ir a vender. Digo, él espera que le toque, ¿no? Y entonces él dice, no, mire, ya lo dijo aquí públicamente, que esta emisión, a la hora de llegar el momento de pagar, se iban a hacer nuevas emisiones para obtener, colocando esas nuevas emisiones, los recursos para pagar esta y seguir enganchando. Señores, todo aquel que haya caído preso por un usurero en su vida, yo afortunadamente no pasé por ese trago amargo, pero conozco mucha gente que sí. Y todos los dominicanos conocemos gente que han tenido que pagar el alto precio de estar enganchado a un usurero. Ese es el mecanismo de la usura. El usurero le va a extraer el último centavo que pueda a todo aquel que tenga la necesidad de ir a requerir de su préstamo. Pues eso mismo están haciendo con este país los que están adentro, que están embarcando al país en el supuesto de que no hay problema en salir a comprometer hasta la tercera generación aquí en todo, no solamente en los bonos, sino también con las concesiones estas que se están haciendo de todo. Esas sí son peligrosas. Bueno, y entonces, ¿a dónde quieren llevar esta nación? Y esos son señores que ahorita, con todos los dólares que están captando, cuando lleguemos al punto que está la Argentina, se van a montar en un avión. Y en todo caso habrá que pedir su extradición, como andan buscando a Schuller ahora, ¿no?
Sí, porque no van a estar aquí. Pero nosotros vamos a estar muy enredados y aquí comiéndonos a mordida, como dicen, ¿no? Uno con otro, con los problemas que ellos nos van a dejar. Y hay otro aspecto que a mí me preocupa, arquitecto, que usted parte enfocó, pero usted lo enfocó dentro de la propia ejecución de los bonos soberanos. Y yo ahora la amplío a la ejecución de los bonos soberanos de manera cruzada contra el presupuesto del año pasado. Los bonos soberanos, esa ejecución corresponde a los desembolsos de octubre, noviembre y diciembre. Entonces yo sugiero que se cruce la información de esas obras que han sido cubiertas por los bonos, que dicen haber sido cubiertas por los bonos soberanos, como bien señala ese informe ya avanzado que pudimos obtener, con lo que figuraba y se pagó en el presupuesto del año pasado, que tengo la sensación, ojalá me equivoque y creo, bueno, quién sabe, de que algunas de esas obras ya estaban programadas en el presupuesto, ¿verdad? No, lo que pasa estaban es... incluidas. No, pero yo te voy a dar la respuesta. Ajá. Que no había recursos. Es una presunción que se cayeron los recursos, como se lo habíamos advertido con el paquetazo económico. Entonces se le van a caer los recursos de los ingresos, se le van a caer. Ah, no, allá vamos para adelante. Y ahí está Andy Laguarre proponiendo que el ITEVI se lleve al 15%, para contraer más la economía, porque todavía no ha aprendido. Y aquí vinieron técnicos, economistas de otros países incluso, que le dijeron al gobierno del presidente Mejía, mire, lo que hay que hacer es todo lo contrario, hay que bajar el ITEVI al 6%, que eso es un estímulo a la economía y el gobierno va a cobrar más dinero con el 6% de una economía boyante, es decir, una economía que va ampliándose como una espiral, pero cuya voluta va ampliándose, que no cobrando el 12% y ahora el 15% de una espiral cuya voluta se va cerrando. Que es lo que es una economía en recesión. Bueno, pero eso parece que es el diseño de Andy Laguarre, no sé a dónde nos quiere llevar. Todas esas medidas que formaron parte del paquetazo y que ahora está él esbozando en el sentido de profundizarla, lo que están es creando mayor contracción de la economía. Entonces, bueno, eso se hasta que el cuerpo aguante, no dicen... Hay también un plan contra la pobreza, 40.000 millones contra la pobreza. No se tiene que sonreír. ¿No es como le dicen los norteamericanos a eso? No, tiene un... Wishful thinking. Wishful thinking, sí. Eso deseos es, tremendos. Sí, eso es, la traducción es sí. Que usted cree que lo que usted desea es verdad, ¿no? Y que eso es lo que te va a realizar. Sí. Además, los psicólogos y los psiquiatras le tienen otro nombre a eso, cuando usted convierte la imaginación en realidad. Le dicen otro nombre. Que el hombre no está, el que está en eso no está realmente aterrizado. No está normal. Desarrollo nacional. Jacín dice que el desarrollo del megapuerto de San Pedro de Macorís. No, que el desarrollo de San Pedro de Macorís. El desarrollo de San Pedro dependerá del megapuerto. Sí, que es muy lógico. Es muy lógico. Pero que San Pedro de Macorís toda la vida ha sido un puerto. No siempre ha sido eso. ¿Por qué se desarrolló San Pedro de Macorís por allá cuando la época de oro del azúcar? Porque ese era el puerto a través del cual se exportaba el azúcar. Entonces la actividad económica de San Pedro de Macorís fue una cosa que floreció de tal forma que todavía uno llega allá y ve edificios de aquella época, ¿no? Pero ahora resulta que la esperanza de San Pedro de Macorís, de los macorizanos, desde luego, porque la población o la ciudad no tiene importancia, lo que tiene importancia es la gente que vive en ella. Y sobre todo la gente que quiere a su pueblo, ¿no? Que los macorizanos son muy motivados. ¿Recuerda aquella campaña de Serie 23? Sí. Bueno, pero ahora resulta que le quieren aplastar el proyecto de su puerto, que es el que va. Es el que tiene que ir en función del desarrollo de todo el área metropolitana. Ya hemos explicado que el plan maestro que se formuló por allá por los años 68, 69, que vino una consultora norteamericana que se llama Stanley Consultants y hizo una propuesta que se quedó ahí porque nadie se estaba ocupando de formalizar aquellas cosas, de que se centrara
el desarrollo mejor dicho, eliminar la actividad comercial del puerto de Santo Domingo y descentralizarla a dos extremos con un eje. En un lado oeste estaba Jaina y en el lado este estaba San Pedro de Macorís. En un punto intermedio quedaban por un lado el puerto de Santo Domingo para uso turístico, que por cierto ahí también se cometieron sus dislates, porque se hizo una enorme y muy justificada inversión en el rescate de la ciudad de Santo Domingo, la ciudad colonial, bajo el propósito de que eso fuera el leitmotiv de la visita turística, de una escala, ¿verdad? Vamos a visitar la ciudad más antigua del Nuevo Mundo. Entonces el buque llegaba y atracaba al pie de la muralla y los turistas bajaban y se desplegaban a pie por toda la ciudad colonial. Pero la deformaron, el proyecto particular ¿qué hicieron? Que pusieron el puerto turístico del otro lado del río. ¿Qué pasó? Que entonces los turistas llegaban, lo montaban en una guagua y lo pasaban. Y iban a todas partes menos a la ciudad colonial. Incluso se llegó a formar ahí en la Tagazana un puerto, es decir, una zona de, ¿cómo se llama? De tienda de libre, ¿no? Gift shop, libre de impuestos. Puerto libre. Tiendas de libre de impuestos para satisfacer la expectativa de que esos turistas que llegaban a pie y caminaban toda esa zona de por ahí iban a entrar a todos esos negocios, los restaurantes, las tiendas de regalos, etcétera, y todo eso se cayó porque a alguien se le ocurrió poner el puerto, o sea, la terminal del otro lado del río, ¿no? Entonces, pero ese era el esquema. En el otro puerto turístico también era Andrés, donde quieren poner ahora el otro megapuerto. El otro megapuerto. Pero eso era para que atracaran también ahí cruceros. Es decir, un crucero, en lugar de estar atracando en la Catalinita, la islita esa que está frente a la Romana, que se la cedieron incluso a una gente de fuera, y ahí se paga una de las líneas, creo que una cruise line, no sé, una de esas. Sí, una línea de crucero de esa. Y entonces, pues uno de esas líneas pues, atracaría en Andrés, otro atracaría en el puerto de Santo Domingo, y la actividad comercial se concentraría en el este, en San Pedro de Macorís, en el oeste, en Jaina. Bueno, pues se inventaron el megapuerto de tipo comercial o de actividad comercial pesada en Caucedo para aplastar el proyecto de San Pedro de Macorís. Y por eso es que este país no acaba de despegar. El grave conflicto. Así sucede con la infraestructura aérea, infraestructura marítima, de todo tipo de infraestructura que son realmente lo que contribuye al desarrollo del país. La deforman, lo ejecutan. Ahora hay un conflicto tremendo entre ambos proyectos. Bueno, esperamos que el buen juicio se imponga y que el puerto de San Pedro de Macorís sea el puerto que... Hay una aclaración de la empresa Alberto Ortega y Asociados. Con respecto a la situación de la Enron. Respecto a la Arthur Andersen, que ellos representan, porque parece que fueron citados como una subsidiaria de ellos. Y ellos quieren poner cierta distancia. Dice aquí, hizo la aclaración en respuesta a un editorial del Nacional donde dijo, se calificó esa relación como subsidiaria y alegadamente cuestionaba nuestra reputación a raíz del proceso de capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad, donde realizamos la auditoría patrimonial y la valoración de mercado de esa empresa estatal para la Comisión de Reforma de la Empresa Pública. Bueno, yo lo lamento mucho por Ortega y Asociados, pero ese trabajo que ellos hicieron es precisamente lo que los lleva a una situación de cuestionamiento. Ahora, el hecho de que ellos al mismo tiempo representaran a la Arthur Andersen, que se prestó en los Estados Unidos a apañar todo el lío de la Enron, está dejando ver que en cierta forma la actuación de ellos, respaldada supuestamente por la Arthur Andersen, estaba como parte de un diseño mayor de despojo a la República Dominicana, cuyos elementos los vamos a ir poniendo en claro, porque estamos armando ese rompecabezas, para traérselo aquí bien armadito, para que se vea el papel que jugó cada quien, sobre todo el presidente Leonel Fernández, el señor Antonio Isaconde y otros miembros de la CREP, que andan ahora muy callanditos por ahí. Se nos acabó el tiempo, nos despedimos por esta semana.
Vamos a ver, nos siguen poniendo el panorama de fondo de Miami. Queremos que nos pongan el de Bávaro, por lo menos, que es la República Dominicana. Bueno, nos vamos hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espellán Anita y Roger Ogando. Hasta el lunes. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje.